Salve. Hoy quería presentarles, mostrarles eh, este libro, Las ciudades tentaculares, la primera versión en español, en castellano, de este poemario del poeta belga Emile Verhaeren, que fue publicado originalmente, su primera edición en 1912, y que curiosamente todavía hoy no tenía versión castellana, versión en español. Y que por fortuna la versión, esta primera versión en español, ha corrido a cargo del gran poeta español que vive en Barcelona, Pedro Alcarria Viera, el cual yo he leído en un video algunos de sus poemas, de su segundo poemario extraordinario, que se llama Camada. Y también que fue editado por esta misma editorial de Madrid, Ediciones Vitruvio, ¿no? Que considero una de las mejores editoriales dedicadas a la poesía. Milfer Haren nació en Amberes en 1855 y murió en Rouen en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. En un accidente en una estación de tren, en circunstancias curiosas o dudosas o extrañas, si es que eso se puede decir en medio de esa terrible carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, donde, entre otros, combatió mi padre. Y una vez más, como decía él siempre, Angelo, y encima peleé por el lugar equivocado, por el bando equivocado. Algún día hablaremos de eso, ya que algunos me piden gentil, generosamente, que hable un poco de mi biografía y de mi biografía familiar, que a veces dejo de deslizar. Pero hoy estamos hablando, ahora en este momento estamos hablando de esta primera versión notabilísima de Vida Pedro Alcarria, de Las ciudades tentaculares, que es un libro que su primera edición es 1912. De Emile Verhaeren, salvo algunos poemas sueltos en algunas antologías, solo se conocía en castellano el libro La España Negra, un recorrido de 1909 por España, por zonas un tanto particulares de España, tanto quedadas en el tiempo. Es un libro que coescribió, en realidad escribió e ilustró el pintor Darío Rebollos. Este libro, La España Negra, sí ha tenido ya hace años, 20, 30 años atrás, una edición notabilísima de la editorial Olañeta. El libro cuenta también con una introducción del propio Pedro Alcarria Viera, notabilísima, muy erudita, muy breve, muy sintética, y muy enjundiosa con respecto a la poesía de Emile Verhaeren. Una poesía que tiene una similitud epocal, anímico-espiritual con la poesía de Guillaume Apollinaire, otra víctima de la Primera Guerra, aunque en este caso de la inmediata posguerra, ya que Guillaume Apollinaire murió de la terrible gripe, la así llamada gripe española, que se llevó casi tantos muertos como los campos de batalla. La poesía de Verhaeren es una poesía de verso libre, aunque rítmico, y que Pedro ha logrado una versión muy lograda, puesto que ha conseguido reproducir no solo la rítmica métrica, poética, sino eso que podríamos llamar la rítmica espiritual de Emile Verhaeren, que es este poeta que describe aquello que otro combatiente de la Primera Guerra, Ernst Jünger, llamaría poco después la movilización total. Ese caos, ese flujo continuo, esa urbanización tentacular, eso que alguien llamó la cosmópolis, y que pues fue presagiada, more poético,
more épico, como tantas cosas, por Edgar Poe en El hombre de la multitud, ¿no? Cuya lectura y traducción al francés dio lugar a Baudelaire, confesamente, a acuñar el término modernité, lo que Junger llamará luego movilización total, ¿no? Ese caos, ¿no? Esa laxitud, ¿no? Ese anonimato, ¿no? Que Verhaeren hizo, ¿no? Volvió o utilizó la metáfora perfecta de tentacular, ¿no? Como se me ocurre ahora, haciendo una suerte de maravilloso y no, contraste poético, ¿no? Entre algo material, moderno, la ciudad, lo urbano, con el sentido de lo tentacular, de lo monstruoso, ¿no? Como una mezcla muy lograda entre la emblemática animal, ¿eh? Lo tentacular, lo del pulpo, que ha sido un animal que ha tenido muchísima fortuna dentro de la emblemática y heráldica animal. Otro día podríamos hablar de eso. Verhaeren, que era obviamente belga de origen flamenco, sin embargo se expresó en francés. Fue muy amigo de George Rodenbach, el autor de esa novela maravillosa, Brujas la Muerta, que daría lugar, entre otras cosas, a el film de Hugo del Carril, Más allá del olvido, ¿no? Que todavía considero el mejor film de la historia del cine argentino, una obra maestra absoluta. También estuvo cerca, junto con, precisamente, o a través de Rodenbach, el Círculo de Mallarmé, y fue muy amigo de Stefan Zweig, que escribiera luego su necrológica. La poesía de Verhaeren tiene guarda cierta similitud epocal, anímico-espiritual con la poesía de Apollinaire. Son los primeros poetas que a comienzos del siglo XX se enfrentan con una suerte de mezcla de terror y de fascinación por esta movilización total, por esta cosmópolis, por esta urbanización, ¿no? Por esta pérdida del centro, como diría Hans Edelmayer. Así que, aparte de recomendar, espero que haya llegado a la Argentina este libro, y si no, bueno, señores editores, distribuidores, libreros, es una colección extraordinaria, la colección de poesía de Ediciones Vitruvio. Tiene un catálogo extraordinario. Entre ellos, el poemario de Pedro Alcarriaviera, Camada, que yo he leído en un video anterior de hace unos meses, dos de sus poemas que están incluidos en este poemario notable que se llama Camada. Y por cierto, adelanto, si no cometo una infidencia, Pedro, que próximamente Vitruvio editará también la traducción, la versión al castellano de Pedro, de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Así que bueno, voy a leer uno de los poemas de Verhaeren, que se llama Una estatua, obviamente en la versión de Pedro Alcarriaviera. Se cree que fue el fundador de la ciudad, llegado de un país lejano y diáfano, con su cayado entre las manos, y sobre su cuerpo un miserable sayal. Para hacerse oír, hablaba por medio de milagros, en calveros dorados, de noche, en los bosques, donde Thor y Loki tallaron sus gruesos símbolos y tronaron sus oráculos. Fue la tristeza y la dulzura que antaño bajó de rodillas al Calvario, hacia los hombres y sus penas,
camino de sus corazones. Acogía a la frágil humanidad, cantando para ella el paraíso sin fin y arrullándola en el sueño divino, posada la frente en el Evangelio. Luego el juez, el verdugo y el rey tomaron su verbo y lo falsearon, y los textos autoritarios emergieron expuestos como espadas. Contra la paz, que en un gesto piadoso reclinó hacia todos, la vida, con gritos y estallidos dementes, roja y súbita, fue desenvainada. Mas quedó el claro apóstol de frente bermeja, cálido a la vista de todos, clemente y paciente, y la piadosa inteligencia del pueblo. Sacaba de él fuerza y consejo. Se le pedía amparo en fiebres y penas, festejándolo en mayo, al caer la tarde, y las madres, los niños y los ancianos venían a lavar los males bajo el agua de su fuente. Su nombre, amplio y sonoro de amor, marcaba el final de largas letanías y de un sinfín de lamentos que desde siempre hemos cantado. Se perpetuó junto a un pórtico romano. Es un ícono tembloroso y gastado que escuchaba, dentro del pecho, las vueltas jadeantes, las graves campanas, clamando al cielo. La estatua, correspondiente a Las ciudades tentaculares de Emil Verhaeren, con una versión excelente de Pedro Alcarria Viera, de Ediciones Vitruvio de Madrid. Bueno, nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.